Buenos días. Ya ha comenzado tu devocional de cada mañana con una palabra de fortaleza a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, junto al pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano pastor Isaac Pimentel y están en su espacio Desayunando con Jesús. En el día de hoy quiero hablar algo muy importante, algo que considero trascendental en la vida espiritual, en la vida de iglesia de los jóvenes. En el capítulo 3, versículo 15 de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le da un consejo a su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo era un joven pastor, un hombre que Dios había llamado, que Dios había escogido, un hombre que tenía una fe no fingida y que tanto en su abuela como en su madre, él había conseguido esa fortaleza de fe. Y Pablo lo había tomado a él y lo había hecho uno de sus hijos en el ministerio. Había una conexión entre el apóstol Pablo y Timoteo. Entonces Pablo le dice en esta carta, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sepas cómo debes conducirte. Es importante que todo hombre, mujer de Dios, sepa cómo debe conducirse en la casa del Señor. El testimonio es algo que nosotros debemos de cuidar y es algo que debemos mantener. Nuestro testimonio habla de nuestro carácter. Importante esto. Nuestro testimonio habla de cómo el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros y nosotros hemos madurado en él. Cuando nosotros somos personas íntegras, que tanto por delante como por detrás mantenemos la transparencia, estamos hablando del trabajo renovador, transformador que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es cierto que para uno manejarse, tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo para manejarse bien. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes incurren en muchas indelicadezas y en muchos pecados, producto de que no se saben manejar dentro de la iglesia del Señor. Es importante que nosotros pongamos límites. Esto que estoy diciendo debe de ser tomado muy en cuenta. Un joven en la iglesia, una joven en la iglesia debe poner límites para cualquier tipo de relación que tenga. Una relación de amistad tiene que tener sus límites. Una relación de oración con alguien para compromiso tiene límites. Y una relación de noviazgo también tiene sus límites. Por ende, el hombre de Dios tiene que tener el carácter para conducirse bien dentro de la iglesia del Señor. Muchos ministerios han muerto temprano. Muchos jóvenes se han levantado en momentos determinados y no han podido avanzar porque no han cuidado el testimonio, han descuidado el testimonio. A veces entran en la euforia del momento. Dios me está usando, Dios está conmigo, veo milagros, veo la presencia de Dios, la gente me está siguiendo. Pero no tienes el carácter para entender que si no mantienes tu testimonio, eso se va a ir. Muchos, al descuidar su testimonio, yéndose para casa de jóvenes a comer, estar horas con jóvenes solo, todo esto va a destruir tu testimonio y esto es importante que tú lo entiendas. Por eso es que el hombre de Dios tiene que cuidar su testimonio y tiene que cuidar su relación con el Señor, porque de esta manera es que la gente va a creer en tu llamado. Tú podrás resucitar muertos y si no tienes un buen testimonio, la gente no creerá que Dios está contigo, porque el testimonio habla más. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo también, no, que nadie tenga en poco tu juventud, pero tú debes de ser ejemplo de los creyentes. ¿Cómo yo voy a ser un ejemplo de los creyentes? Escucha esto con mucha atención. Tú tienes un teléfono
celular, una tablet, una computadora, lo que tú tengas para comunicarte, tú tienes que poner límites. Límites a las conversaciones que tú tienes por ahí. Tú tienes que poner límite a horarios. Hay jóvenes que cuando alguien le escribe pasada las 9, las 10 de la noche, ya ellos no responden hasta el otro día. Porque entienden que no es una hora prudente para estar en conversación con personas dentro del ambiente en el que ellos se desenvuelven. Entonces ya todo el mundo que lo conoce saben que a esa hora no le van a poder escribir y que si le escriben no va a responder hasta el otro día porque se está cuidando, porque está cuidando su testimonio. Pregunto yo, ¿qué va a pasar con dos jóvenes hablando a las 2 y a las 3 de la madrugada? ¿Qué va a suceder allí? ¿Qué se puede generar allí? Cuando esos jóvenes debieran estar orando, buscando la dirección de Dios. Obviamente, los jóvenes que están en edad, repito, los jóvenes que están en edad para hacer compromiso deben de buscar la manera, la forma, pero de hacerlo evangélicamente, cristianamente. Los evangélicos no nos enamoramos como los impíos. No trabajamos como los impíos. Los impíos se mueven de otra manera, se mueven de otra forma. Mas, sin embargo, el joven de Dios debe de saber cómo se relaciona. Las relaciones dentro de la iglesia son completamente diferentes a las relaciones que se hacen en el mundo. Un joven que a las 3 de la mañana te está pidiendo fotografía de cómo tú estás, que quiero verte, o una joven haciéndolo, tú tienes que saber que allí no hay un temor de Dios y que lo más probable es que eso vaya a terminar en pecado. ¿Qué va a suceder? Te va a destruir espiritualmente. Dios tiene cosas hermosas para ti, pero el pecado siempre destruye lo bueno que Dios tiene contigo. El Espíritu Santo que viene a tu vida permite que Él te conduzca a toda la verdad. Y te invito a que veas el like que hicimos sobre el Espíritu Santo, tu mejor amigo. Allí el Espíritu de Dios sé que va a trabajar contigo. Hay una enseñanza muy poderosa que el Espíritu del Señor me dio para ministrarla y está bendiciendo a mucha gente. Puedes buscarla aquí mismo en el canal de YouTube. Pero es importante que tú entiendas que tienes que cuidar el depósito que el Espíritu de Dios puso en tu vida. Porque de no cuidar el depósito de Dios, se te va a ir todo lo de Dios. Tarde o temprano lo vas a perder. Un día todo se podrá descubrir. Y cuando se descubra, entonces, ¿qué va a suceder contigo? Piénsalo. Si haces las cosas bien, no tendrás temor, no tendrás miedo, no tendrás que andar a escondidas, porque eres transparente. Y el que tiene el Espíritu Santo es una persona transparente. ¿Cómo te mantienes en un ministerio? Haciendo la voluntad de Dios. No juegues con la misericordia de Dios. A Saúl lo desecharon. Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando Dios nos llama, Dios a nosotros nos va a exigir que caminemos en integridad. Dios nos va a exigir que caminemos en santidad. Joven, cuídate. Yo espero que estas palabras te hayan bendecido. Deja tu impresión en los comentarios. Háblanos de cómo Dios ha tratado contigo. ¿Qué medidas tú tomas para que tu testimonio no sea afectado? Para que tu relación con Dios no sea afectada. Y te voy a decir algo ya cerrando. No es que las iglesias son malas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero lamentablemente, si tú te manejas mal, vas a tener problemas. Y esto es importante que tú lo entiendas. Siempre va a haber gente que va a hablar mal de uno. Cuando es mintiendo, gózate. Pero cuando tú sabes que lo que están diciendo es porque lo hiciste mal, arrepiéntete y vuelve a Dios. Sal de allí. No te quedes ahí. Porque al final Dios quiere brindarte su misericordia. Pero la misericordia de Dios viene a través del arrepentimiento. Él te brinda la misericordia, pero tú tienes que arrepentirte para que entonces la misericordia de Dios sea efectiva en tu vida. Entonces, entendamos esto y hagamos las cosas conforme al diseño de Dios. Te bendigo en esta mañana, ten un excelente día y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria
sale de su casa sin orar. Y si lo estás viendo de noche, ningún guerrero se acuesta sin orar. Bendiciones.